podemos hablar de una estadística real o completa en el momento actual, y esto por muy diferentes causas. Porque hasta la fecha todavía no tenemos un registro nacional del cáncer infantil que se lleve a cabo de forma cabal y completa, porque muchas de las instituciones, que yo espero que las nuevas generaciones cambiemos y cambien eso, los que vienen atrás de nosotros, ese ego de que solamente lo mío es para mí, si eres del IMSS no te comparto, y si eres del instituto de secretaría no te comparto, o si me manejo solamente en la medicina privada tampoco, ha hecho que muchos de los países que se les llaman vías de desarrollo hayan derribado y tengan mejores estadísticas que nosotros, precisamente porque ellos se han dedicado mucho a hacer todas este tipo de publicaciones de forma conjunta, ¿sí? Independientemente de a qué área de la salud se encuentren. Y en otros, pues obviamente porque su complejo de salud en atención a los pacientes, pues es digámoslo así, de un estatus más universal y más homogéneo entre ellos. Pero bueno, hablando ya de lo que es el cáncer en nuestro país, pues sabemos que de forma general, si nosotros hablamos de cáncer, pues va a representar la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, hablando de una forma global de cáncer. En nuestro país, el cáncer, de forma global otra vez, se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte. Si nosotros ya hablamos de lo que es el cáncer en población infantil y lo vemos a nivel mundial, alrededor de los 0 a los 14 años, se refiere que se presentan de 12.45 casos por cada 100,000 personas, hablando específicamente ya de lo que es el paciente pediátrico. Y obviamente, como todos lo sabemos y lo hemos escuchado constantemente, las leucemias obviamente van a ser el cáncer con mayor frecuencia. Este señalador, ¿tendrás otro? Perdón, pero es que siento que ya no se ve tenemos varias instituciones que se han dado la tarea de tratar de poder recopilar estas, ay, qué amable, doctor, qué amable. Tratando de recopilar la gran mayoría de estadística en relación al cáncer en México. Y una de ellas, pues, es el registro que se hace por medio del INEGI. El año pasado publicó, con una revisión que se realizó hasta el 2014, que el cáncer que se refería en órganos hematopoyéticos en el sexo masculino llegaba hasta un 59.2% y en mujeres hasta un 61.1% en la edad pediátrica, ¿sí? Obviamente abarcando todavía los 2 primeros años de la edad adulta. ¿Por qué? Porque se vio que a pesar de que para nuestro país, que son considerados ya en la adultez a partir de los 18 años, el comportamiento del cáncer hasta los 20 años es el comportamiento del cáncer de la edad pediátrica. Una vez que se sobrepasa esta edad, efectivamente ya tiene las características del cáncer en el adulto. Dentro de este tipo de cáncer, pues vemos que en los varones, después de estos, en segundo lugar lo van a ocupar los tumores malignos del sistema linfático, siendo los linfomas los principales, y en tercer lugar el hueso y los cartílagos articulares. En las mujeres, el segundo lugar lo va a ocupar cualquier cáncer en el hueso, y en el tercer lugar van a estar las neoplasias del sistema linfático. Encéfalo, de forma general, o para el sistema nervioso central, sea cual fuera el estatus, van a estar en cuarto lugar, tanto para hombres como para mujeres. Y el INEGI nos da este pequeño mapita para ver cómo está la presencia de los cánceres de diferentes tipos, tanto en los varones como en las mujeres. Y pues nosotros vemos lo que ya nos habían comentado previamente, pues que la gran mayoría, tanto para uno como para otro, pues va a estar dado en las enfermedades de tipo hematopoyético. En México actualmente, y este es otro dato dado por la Secretaría de Salud, un poquito antes, en el 2015, que existían entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer para menores de 18 años. Obviamente, las leucemias van a representar nuestra primera causa de cáncer infantil, siendo el 52% del total de todos estos casos. Los linfomas ocupan un menor grupo, alrededor del 10%, y los tumores del sistema central 10%, que esto obviamente ha cambiado, y bueno, la
doctora Julieta, que ella es oncóloga pediatra, nos aclarará más específicamente esta parte. Esto, vuelvo a decir, es la estadística con la que contamos nosotros a nivel nacional. Y se ha visto que la incidencia de casos son de 9 casos por cada 100.000 menores de 18 años, ¿sí? Esto obviamente solamente en lo que se refiere a población no derechohabiente de la República Mexicana, o lo que actualmente se englobó en los pacientes que pudieran alcanzar el derecho al seguro popular. Esto es nada más para que vean más o menos en dónde se concentra la atención de los pacientes con cáncer en nuestro país. La gran mayoría, que no son derechohabientes, pues van a estar dados por la Secretaría de Salud. El segundo grande institución que trata a los pacientes con cáncer, pues es el IMSS. Después, en tercer lugar, está el ISSSTE, y en el cuarto lugar estamos todo el resto de instituciones, PEME, SEDENA, instituciones privadas, etc. El cáncer en pediatría, a diferencia de la estadística general que les mencioné previamente, es la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad. La tercera en adolescentes, y es la segunda después de los accidentes, obviamente. Y esto habla de una incidencia de 10.2 casos por cada 100.000 menores de 18 años. La relación hombre-mujer, pues prácticamente no es muy diferente, estamos hablando de 1.2, y estos datos pues, son los obtenidos por Censia, que es, digámoslo así, el tercer organismo que se ha encargado de poder tratar de hacer un poquito de esta estadística. Obviamente Censia pertenece a lo que es este sector salud a nivel nacional. En esta revisión que hizo el Censia tratando de ver cuáles eran los tumores o el cáncer pediátrico más frecuente en un periodo de 2008 a 2014, pues detectó todos estos. Y como ven, pues los 3 primeros, pues obviamente leucemias, los linfomas y sistema nervioso central. De ahí pues podemos tener el que ustedes gusten y manden, que va decayendo en frecuencia, pero también no dejan de ser importantes y no por eso van a dejar de tener una mortalidad importante también. Si nosotros los dividimos en relación a grupo de edad y cuál es en qué edad o a qué edad lo diagnosticamos más frecuente, pues por eso aquí les pongo este cuadrito. Las leucemias pues, tienen su mayor o su pico, uno de sus picos máximos alrededor de la etapa preescolar, y es la gran mayoría que vamos a tener. No quiere decir que en el resto de las edades no se presenten, pero es donde tenemos nuestro pico máximo. Los linfomas en 1 a 4 años, y luego tiene otro repunte en la adolescencia, ¿sí? Y así para el resto de tumores sólidos. Perdónenme, se repitió. En relación a qué pasa cuando se realiza el diagnóstico del cáncer, si nosotros hablamos, ya vimos que la leucemia es nuestro principal cáncer infantil, pero también están los tumores sólidos. Y el problema, como sigue siendo también en muchos sitios con las leucemias, es que muchas veces nos tardamos, y cuando hacemos el diagnóstico ya son estadios avanzados. Otro estudio que hizo el Censia para ver en relación a hospitales de diferentes instituciones qué tantos casos atendían por leucemia en un periodo de 1 año, pues en general la atención del paciente con cáncer andaba cerca del 30% para los grandes grupos que concentran la atención del paciente con cáncer en nuestro país, como son el sector salud y en el IMSS también con un alto porcentaje. Pero no solo es importante conocer cuánto estamos diagnosticando de cáncer en el paciente pediátrico, sino cuántos de estos pacientes a este momento, en la actualidad de nuestro país, pueden llegar a morir o cuál puede ser su sobrevida. Y pues hemos visto que esta es la causa principal de muerte, ¿sí?, en el paciente pediátrico, entre los 5 y los 14 años de edad, ¿sí? ¿Y esto cómo se saca? Pues muy fácil, por el sistema estadístico de funciones, ¿sí? Y esto sí lo podemos sacar sin ningún problema. Nos metemos a esta parte en particular que nos habla de lo que es mortalidad registrada por certificado de función, y ahí es donde nos va a aparecer. Y se vio que la mortalidad hospitalaria en diferentes tipos de cáncer diagnosticados en el paciente pediátrico, y se los divido acá por edades, pues no es nada de especial. Si estamos hablando de que la leucemia es nuestro cáncer más frecuente,
tanto para los niños como para las niñas, híjole, pues nuestra mortalidad sigue siendo muy alta. A pesar de que tratamos y se han hecho campañas en la detección oportuna para padres, para médicos de primer contacto, todavía nos siguen llegando tarde y todavía seguimos teniendo una mortalidad bastante elevada. Y bueno, es nada más para que vean, hablando pues de cuántos niños diagnosticados con cáncer pues nos van a sobrevivir, ¿sí? Y aquí los dividieron por estado, ¿sí? Pues ahí más o menos van de una forma más o menos parejita y tiene una sobrevida global alrededor nacional del 60%. Si nosotros queremos evaluar cuál es la sobrevida global, independientemente de la institución, independientemente del estado, independientemente de todas estas variables, se habla de que la sobrevida nacional al año de haberse diagnosticado es alta, 73.4%, a los 3 años disminuye al 56.2% y a los 5 años estamos hablando del 49.6%. ¿Y esto por qué nos impacta? Porque les he de platicar que actualmente, si nosotros hablamos específicamente de la leucemia y de la sobrevida de la leucemia en los países del primer mundo, pues ellos ya están en el 80% y algunos, como los alemanes, pues ya nos dicen que ellos ya están prácticamente en el 90% de sobrevida libre de enfermedad a 5 años. Entonces, pues tenemos y la intención de seguir teniendo estas pláticas, tanto como les decía, a público en general y como a ustedes, que son, siempre lo he dicho, cada que tengo la oportunidad de darles pláticas se los digo, ustedes son quienes nos van a ayudar a nosotros a que el paciente llegue a tiempo y que el paciente tenga mejor probabilidad. No quiere decir que aunque lleguen a tiempo todos se van a curar, no, pero podemos incidir en que este número lo podamos elevar. Y bien, como les decía, la estadística no nos gusta mucho, en México no tenemos tanta. Y esto es la importancia, ¿por qué? Porque pues yo quiero, y creo que todos queremos como pediatras, y por eso nos dedicamos a esto, pues que estos pequeñitos crezcan, que estos pequeñitos logren todos sus sueños y sus metas, y que después pues nos anden invitando hasta las bodas o los bautizos, porque luego a veces ya es primero el bautizo que la boda, y por eso el afán de venir a platicar con ustedes acerca del cáncer infantil en nuestro país. Muchas gracias.